Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum, el podcast? Sean bienvenidos a una edición más de un episodio que tenemos el gusto de compartir como cada día con ustedes que nos escuchan o nos ven a través de Spotify, YouTube y nuestro sitio web. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y es un gusto, como siempre, traer temas de bastante interés que tienen impacto pues en la parte de las empresas, en la parte de los trabajadores y en general creo que son temas de un gran interés por parte de muchos que estamos de este lado como trabajadores y otros como patrones. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma de la ley que se aplicó hacia el Infonavit pasados meses. Para eso existen varias dudas y puntos finos que me gustaría tratar y compartir con todos ustedes a través del episodio de hoy con dos grandes invitados. Por un lado, doy la bienvenida a la maestra Rosalina Toledo. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y por otro lado, justamente al licenciado juez de distrito Oscar Colín. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Y bueno, pues a toda nuestra audiencia compartirles que, pues bueno, justamente el día de hoy, ahorita nos vamos a ir presentando poco a poquito para que la audiencia los pueda ir conociendo. La intención es conocer los bagajes que hay de todo este tema de la reforma que se dio, como ya lo decíamos al principio, pues bueno, tanto de la parte patronal como el impacto que tiene también hacia los trabajadores y sobre todo dar un mayor contexto de qué es esta ley que ya entró en vigor. Entonces, maestra, me gustaría si nos puede, por favor, presentar un poquito de toda su experiencia y compartir con nuestra audiencia para, pues bueno, sepan que es nuestro especialista el día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosalina Toledo Antonio y actualmente me desempeño como gerente de recaudación fiscal del Infonavit Puebla. Tengo 23 años de servicio en el Infonavit. En Puebla llevo 13 años. Realmente soy originaria de Oaxaca. Allá inicié en el Infonavit de Oaxaca. Y pues ya llevo 13 años aquí en Puebla, ya soy más poblana. Ya más poblana que... Sí. Pues bienvenida, maestra. Gracias. Muchísimas gracias. Licenciado, por favor, si nos puede compartir igual a todo nuestro auditorio. Claro que sí. Buenas tardes, saludos a tu auditorio, agradezco la invitación. Mi nombre es Oscar Colín Castillo, actualmente soy juez federal especializado en materia de trabajo. Mi formación ha sido pues dentro del Poder Judicial, 26 años de experiencia. Quiero decir que entré a los 18 años para que pues, no las cuentas después no le salgan bien. Siempre he estado en materia de trabajo. A partir de que resulté vencedor del segundo concurso de oposición para jueces especializados en materia de trabajo, pues tuve el honor de ser designado como primera adscripción a la ciudad de Puebla. Y desde ahí pues ya voy a cumplir 4 años por acá. Soy originario de Toluca, Estado de México. Parece que hoy estamos dos... allegados a Puebla, que no somos nacidos aquí, pero es una ciudad que nos ha recibido con mucha fraternidad y pues obviamente me siento muy a gusto de estar viviendo en esta ciudad. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos, pues ya son parte de esta bonita ciudad, aunque hoy día lluvioso y nublado, pero bueno, también se agradece un poquito con el clima del calor que daba hace unas semanitas. Pues bienvenidos y muchas gracias por compartir su experiencia a tiempo con toda nuestra audiencia y sin más, pues me gustaría entrar en detalle partiendo justamente de que nos pudieran compartir a todos aquellos que no estamos tan afín o tan cercanos a este tipo de cambios que ocurren en la ley. ¿Cuál es el contexto general de lo que ha sido esta reforma al Infonavit y cuáles son como los beneficios o los principales objetivos por lo cual se hizo esta reforma, algo que pues bueno, por muchos años hemos tenido acceso como trabajadores? Muy bien, claro que sí. Bueno, comentarte que, como todos lo saben, la reforma a la ley del Infonavit fue publicado en el Diario Oficial el 21 de febrero de este año, del 2025, y trae como antecedente la reforma que tuvimos el año pasado a la Constitución. Prácticamente el objetivo principal de esta reforma va en el sentido de beneficiar a los trabajadores. En el tema de construcción, que a partir de esta reforma el instituto ya construye viviendas. Antes solamente financiábamos vivienda, ahora construimos para los trabajadores que menos ganan, que va enfocado a ese segmento de trabajadores. Esto es una de las reformas principales que tuvo la ley del Infonavit y que también ahora vamos a arrendar vivienda, ¿no? También el instituto se va
a dedicar a arrendar viviendas y a construir. Esos son los objetivos principales en cuanto a la construcción de vivienda. Y en esas modificaciones que tuvieron algunos artículos, pues también, como bien comentas, el artículo enfocado al sector empresarial, que es el artículo 29, que tuvo una modificación importante en el tema de amortizaciones de créditos de los trabajadores, que ahora, pues bueno, se busca beneficiar al trabajador de tal manera que se logre recaudar el 100% de la amortización en el bimestre, con algunas particularidades que vamos a ir comentando, ¿no? Pero prácticamente el objetivo principal es beneficiar al trabajador, tanto en darles derecho a una vivienda a los que no los hemos podido atender desde hace más de 6 años, que son aquellos que que ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Ese es el objetivo principal del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que se creó todo este programa con la reforma a la ley del Infonavit, y pues el tema de la amortización, ¿no? De que se logre beneficiar al trabajador, de que ahora el recurso de su amortización bimestral llegue completo para efectos de que evite tener intereses que pueden ir afectando su historial crediticio. Ok, perfecto, maestra. Muchas gracias. Pues sí, como lo dice la maestra que nos acompaña, atinadamente la reforma del Infonavit viene a partir de la reforma que se realizó a la Constitución, en especial pues a la fracción 12 del artículo 123 del apartado A. En esta reforma, además pues de los puntos que toca la maestra, también se trató de incluir los conceptos que el derecho convencional ya ha ido señalando o ha ido evolucionando, estos relacionados con señalar a los trabajadores ahora como persona trabajadora. Es decir, estos conceptos ya se venían manejando a través del derecho internacional y únicamente fueron adecuados a nuestra Constitución, pues obviamente para darle ese realce pues a los derechos humanos. También cambió el concepto de vivienda por vivienda adecuada, también pues para darle un aspecto más amplio a este concepto, a este concepto de la vivienda. Como bien señalan también, pues llevar a plano constitucional ahora el arrendamiento que estará a cargo también del instituto. También dentro de ello, pues le da una facultad de ahora adquirir a través de, pues obviamente el fondo que administra, pues directamente terrenos y celebrar ahora proyectos para satisfacer el requerimiento de vivienda. Es decir, ahora ya hay una figura más amplia en cuanto a la visión o al mecanismo que utilizaba el instituto, o mejor dicho, a las bases establecidas previamente en la Constitución. Al instituto ahora le da un carácter más amplio, le da muchas facultades pues para gestionar y pues cumplir con uno de sus objetivos, que es realmente pues dar vivienda a los trabajadores y pues enfocados, como bien se señalaba, pues también buscar que estas clases que tal vez, o que este grupo de trabajadores que no tienen las posibilidades o que pertenecen a grupos vulnerables, pues puedan acceder a estos créditos. Es una de las reformas pues más trascendentes que hasta el momento ha vivido la ley, y las otras han sido solamente modificaciones muy sencillas, pero esta es una pues bastante trascendente, también por lo que se refiere a modificar la administración, es decir, simplifica la administración del propio instituto, elimina por ahí las direcciones sectoriales de trabajo con la finalidad de hacer más efectivos, pues obviamente, los recursos económicos. Sí, justo aquí, maestra, ¿qué impacto tiene ahora en el Infonavit, como lo menciona el licenciado Oscar, que justo van a ser más pequeñas los órganos que operan dentro del Infonavit? ¿Es algo positivo para dentro del Infonavit? ¿O cómo se vive esta parte, o cómo le llega a afectar al Infonavit todos estos cambios que se están reestructurando en materia de poder optimizar los recursos y pues la respuesta al final del día para toda esta propuesta de vivienda digna para todos los trabajadores? Sí, realmente el instituto, afortunadamente, hubo mucha polémica en la modificación y en la aprobación de la reforma, pero afortunadamente el tripartismo se quedó, o sea, entonces no se pierde el tripartismo, existen los 3 sectores, el sector empresarial, el sector de los trabajadores y el sector gobierno. Es sí en un menor número de integrantes, pero al final todos son de manera equitativa, o sea, de manera igual, el mismo número de miembros para cada uno de los sectores, y en general en la parte de la transparencia, pues va a ser mucho más transparente los recursos y la administración de los recursos, en el sentido que vamos a ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Eso es algo que no existía en el instituto. La auditoría siempre había sido por el órgano interno,
por Contraloría y por Auditoría Interna del Instituto, órganos del mismo instituto. Y a partir de la reforma ya nos va a auditar la Auditoría Superior de la Federación para revisar que toda la administración de los recursos, sobre todo en este tema de la empresa filial, que se crea también la empresa filial para efectos de llevar a cabo la construcción de estas viviendas, y efectivamente van a ser supervisados por el órgano superior de la Federación. Entonces eso nos da más certeza en cuanto a la administración de los recursos del instituto. Que eso era uno de los puntos medulares también cuando empezó todo el tema de la reforma. Hizo mucho revuelo en cuanto a los trabajadores de decir que, pues bueno, posiblemente muchos de su dinero que está ahí en Infonavit se iban a perder esos recursos, porque obviamente se hablaba de que sí, se prevé que se jalen esos recursos para efectos de poderle dar o otorgar a esta empresa filial que se va a construir para, pues bueno, crear. Pero creo que hay garantías también que respaldan que eso no limita que un trabajador pueda acceder a ese crédito que él tiene por derecho, y creo que eso empezó a generar. Pero bueno, ahora que nos los comenta, maestra, pues bueno, van a estar regulados, hay una mayor supervisión y que pueda haber mayor transparencia en todo ese proceso para los trabajadores, ¿no? Sí, así es, y realmente que estén los trabajadores tranquilos, porque su recurso, pues efectivamente, como siempre lo ha hecho el instituto, el Fondo de la Vivienda se ha administrado para el otorgamiento de los créditos, ¿no? O sea, los créditos de vivienda se otorgan con el Fondo Nacional de Vivienda que administra el instituto, y con la recuperación de los créditos se va fondeando el instituto, adicional de que pues también cotizamos en la Bolsa Mexicana de Valores, y eso también hace que los recursos sean pues más productivos para todo el instituto. Entonces no cambia el tema de la administración va a ser igual, se va a seguir administrando de la misma manera. Aquí el tema es que ahora vamos a ser propietarios de las viviendas, porque como vamos a adquirir los terrenos, vamos a ser ya propietarios nosotros de las viviendas, por lo tanto pues vamos a tener más certeza en cuanto a que el instituto va a ser el que va a tener la propiedad de las viviendas y las va a poder dar en arrendamiento. Claro. Licenciado, en todo este tema de estos cambios que están dando en la reforma, bueno, que ahora ya no es, ya es una realidad que está en vigor, ¿qué impacto tiene en materia legal todos estos cambios que se están viviendo en México? ¿Qué impactos tiene esta nueva ley que ya está en vigor, que pueda llegar a afectar a trabajadores, empresarios? Bueno, el impacto se tiene que medir pues en relación a qué parte de esta reforma estemos hablando. Como bien se tocó inicialmente, pues la reforma tiene varios puntos o varios pilares en los que enfoca la atención relacionados con la administración, y pues aquí viene un concepto novedoso que se habla de esta empresa filial. Esta empresa filial pues obviamente se señala que tiene que ser creada bajo las reglas mercantiles, es decir, no se va a considerar una empresa paraestatal o una empresa con participación estatal, sino bajo las leyes mercantiles, con la finalidad de darle pues libertad de acción, es decir, que no esté limitado a ciertos parámetros, porque como bien se señala, lo señalaba la doctora, ya el Infonavit pues ahora ya es un ente activo, es decir, ya adquiere, compra el suelo, realiza los proyectos y realiza la construcción de viviendas, y esto tiene la finalidad pues de alguna manera ser competitivo en las viviendas. Lo que hacía antes el instituto pues era generar pues buenas opciones de compra, pero a final de cuentas estaba nada más para dar el crédito. Sin embargo, no era competitivo en pues cuánto es el costo real de la construcción de estas viviendas. Es decir, tendría que someterse a la visión que puedan tener los trabajadores de poder conseguir una vivienda en un buen lugar de ubicación y con un buen costo, pero si el crédito no era tan alto, pues era muy difícil que pudiera estar en posibilidades de adquirir una vivienda. Bajo esta nueva visión de esta empresa y dándole todas estas libertades, pues obviamente lo que se busca es que se vuelva la constructora de las empresas y obviamente de alguna manera irrumpir en todos estos elementos que de alguna manera hacían nugatorio el derecho a adquirir una vivienda. Siempre sabemos que cuando las zonas urbanas empiezan a crecer, pues obviamente el valor adquisitivo de los inmuebles empieza a subir exponencialmente. Entonces, pues obviamente esta especulación del mercado pues, era algo con lo que no competía el Infonavit. ¿Por qué? Porque él tenía que ajustarse pues, a estas reglas de competencia. Y aunque pudiera tener o conocer un costo real de la vivienda, pues obviamente no podía competir porque lo único que estaría pues, es sujeto a la disponibilidad que existiera. Sin embargo, ahora este posicionamiento, esta visión de esta empresa pues, es generar pues, estas posibilidades de ser competitivo y de poder ofrecer vivienda en mejores ubicaciones a precios más justos. Hay algo muy importante sobre esta reforma
por a veces el enfoque directo de otras situaciones que en algún momento como que causaron más revuelo, se ha pasado por alto. Dentro de la propia creación de esta figura de la empresa filial, se crea la posibilidad también de que exista una participación no solamente del gobierno, sino también de los estados, pues para poder desarrollar estos planes de vivienda. Es decir, pudiera existir o se da la posibilidad de que incluso un gobierno, vamos a poner un ejemplo, el gobierno de Puebla, tiene terrenos bajo ciertas condiciones y puede gestionar un plan o un proyecto junto con el Infonavit para poder desarrollar en ese terreno pues algún tipo de conjunto, un conjunto habitacional, y con ahora sí que la unión de las fuerzas, pues obviamente a estos lugares proveerlos de pues toda la infraestructura que no es solamente la vivienda, escuela, transporte, accesibilidad, y pues obviamente esto generaría beneficio para que trabajadores que no tengan posibilidades económicas tan altas puedan acceder a conjuntos habitacionales cerca de las zonas urbanas. Por eso el impacto que señalabas en cuanto a la creación de la figura, pues obviamente puede estar visto de muchas maneras. Claro. También hay un impacto referido o indicado pues hacia las obligaciones de la patronal, como bien se señalaba, pero son puntos, es decir, la reforma solamente no solo se ocupa de un aspecto, sino que trae un entorno más amplio. Por eso, pues bueno, yo solamente toqué un punto relacionado con esta cuestión económica que podría derivar pues la creación de estos, o cuál es el impacto que pueda tener la creación de esta nueva figura de la empresa filial. Que ahorita vamos a ir entrando en profundizar más justamente otros impactos que tiene, pero justamente todo este tema de la reforma nace también, maestra, porque pues bueno, era acercar la vivienda también a los centros de trabajo de mucho del trabajador que justo vivían en las periferias, o era complicado, y sobre todo pues que estaba limitado el acceder a ciertos créditos hipotecarios o de vivienda. Ahora con este tema de construcción, y lo que me llama mucho la atención es el tema, y que creo que a muchos es el tema del arrendamiento social. Esta nueva modalidad que también le da la facultad de que esos mismos inmuebles que va a crear o a construir el Infonavit serán los que puedan arrendar para pues bueno, todos los trabajadores que puedan acceder a este plan de rentas bajo cuotas también más accesibles, que ahí es donde está cambiando un poquito también el panorama patronal, ¿no? Pero justo maestra, ¿qué nos puede platicar acerca de este punto del arrendamiento social? Porque también el tema de la filial es algo que si bien ya entró en vigor. Operación, de hecho, ya está operando. Es lo que se especulaba mucho de, bueno, ¿cuándo se va a crear? Si ya está. Ya en el tema de arrendamiento ya están las reglas claras de quién para quién, las cuotas, ¿no? Que está entredicho en líneas que, bueno, pues tienes que cuidar la casa como si fuera tuya, las responsabilidades compartidas de cómo tú arrendar con el Infonavit, pero ¿qué nos puede abonar más a este tema, maestra, en la actualidad? Sí, claro que sí. Toda esta reforma, recordemos que fue impulsada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que seguro han escuchado de este programa, en el cual la meta inicial era 1 millón de viviendas. Actualmente es 1.100.000 viviendas que se tienen que construir, bueno, en este caso, que se tienen que para dar créditos tanto para Conavi como para Infonavit. De ese 1.100.000, 500.000 van a ser ejercidos por Conavi, quien se va a encargar de la construcción y de colocación de estos créditos, y 600.000 para Infonavit. Entonces el instituto tiene que durante el sexenio mínimo llevar a cabo la construcción de 600.000 viviendas y también en arrendamiento social. De esas 600.000, como bien lo comentaba Marco, precisamente se firmaron convenios con todos los gobiernos de todos los estados, convenios de colaboración para que los gobiernos de los estados colaboraran con el instituto en el tema de otorgar el suelo, ¿no? La tierra. Nos hacen la donación del predio al instituto, y ya el instituto lo que hace ya es el concurso para la construcción de la vivienda, y que esa construcción de vivienda está administrada por la empresa filial. Esta empresa filial ya entró en operaciones desde el 19 de marzo, que fue cuando ya fue aprobada en el Consejo de Administración de este año,
Ya la empresa filial ya está operando en todos los estados, de hecho en Puebla también, ya estamos trabajando aquí también en el estado de Puebla y así en todos los estados de la República, ya traemos proyectos de construcción y esas viviendas también se van a dar en arrendamientos. Las reglas de negocio todavía no las tenemos definidas, se están definiendo, pero se dice que van a ser pues, para los trabajadores que tengan derecho a un crédito, o sea, trabajadores que estén activos en el Infonavit, tengan o no derecho todavía, porque puede ser que todavía no cumplan con los puntos para ejercer su crédito, pero si ya tienen una relación laboral activa, les vamos a poder dar las casas en arrendamiento con opción a compra en algún momento, ¿no? Ya después, cuando alcancen su puntuación, pues ya van a poder adquirirlas. Estas viviendas inicialmente se van a construir y se van a otorgar en créditos para trabajadores que ganen de 1 a 2 salarios mínimos, porque como bien lo comentaban, el costo de la vivienda que actualmente está en el mercado, pues mínimo está arriba de 650,000 pesos. Y de ahí, pues hasta 3,5 millones, ¿no? Entonces, es lo que tenemos en el inventario de viviendas que actualmente se venden en Puebla. Y eso, pues no lo puede adquirir un trabajador que gane de 1 o 2 salarios mínimos. Es imposible, ¿no? Entonces, lo que se busca con este programa es que esos trabajadores que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, con el crédito, que además ya tuvieron, el instituto hizo una mejora para que incrementen los montos de los créditos de los trabajadores y ya les pueda alcanzar para estos créditos que van a estar más o menos en 500,000 pesos, ¿no? Okay. Las viviendas. Entonces, en ese rango de precio va a estar el precio de esas viviendas. Van a estar viviendas que están urbanizados, están dentro de la periferia urbana. Entonces, realmente están bien ubicados con todos los servicios y pues se busca esta certeza, darle esa certeza al trabajador de que pues va a tener una vivienda con las mismas características de a lo mejor una vivienda que vale, no sé, 1 millón de pesos, pero pues es un departamento mínimo va a ser de 60 metros cuadrados. Okay. O sea, de hecho no puede ser menor a 60 metros cuadrados, tiene que ser 60 metros cuadrados o más. Así son las condiciones para las que se van a construir en toda la República. Y obviamente todo de beneficios que se van a dar o se están extendiendo ya a través de estos compromisos con el Infonavit, pues como también lo mencionaba el licenciado Oscar, pues tiene como prioridad grupos vulnerables o que puedan estar en situación vulnerable, como justamente personas que tengan un salario mínimo, jóvenes, mujeres, madres solteras, personas con discapacidad. Serán los que tengan como también. Ahora, en términos de acceder a estos beneficios para por ejemplo, un joven que quiere hacerse de su primera casa, ¿no? ¿Basta con que ya lleve un año cotizando? ¿Cuál es el mínimo? Sí, nada más con que esté cotizando en el instituto, ya va a poder ejercer, va a poder, primero que nada, tomar en arrendamiento la vivienda. Ah, ok. Y ya después, con opción a compra, cuando ya precalifique, ¿no? Okay. Y ya para comprarla, ahí sí va a tener que contar ya con los puntos para la precalificación, tener por lo menos un año ya con relación laboral, y ya ver si ya alcanza el monto del crédito, y si alcanza el monto del crédito, entonces ya puede adquirirla. O sea, es con que tenga acceso a su crédito, ya va a poder adquirir el crédito. El arrendamiento va a ser desde el momento en el que ya te des de alta con un patrón y ya demuestres que tienes una relación laboral activa, ya vas a poder rentar una casa del instituto, porque de esa manera la retención va a ser a través del patrón, ¿no? A través de la nómina. No va a ser mayor al 30% del valor de lo que percibe el trabajador. Ok. En el caso de que sea un salario mínimo, ¿no? El que esté por ahí. O por ejemplo, ¿qué pasa con un trabajador que no tiene más del salario mínimo? ¿También se le hace la retención del 20-30% o ahí ya se negocia? Se va a establecer un valor de lo que se va a arrendar la vivienda, pero el monto de la amortización no puede ser superior al 30% del salario que perciba el trabajador en este momento. Y el tema de arrendamiento. Ok, y ahora sí, licenciado, ¿qué impacto tiene esto en materias ya hablando de las empresas? Justo con el tema de las cuotas, que ya cambia aquí las retenciones, incluso las obligaciones patronales a las que por ahí están sujetos, que también tengo entendido que por ahí cambiaron algunos aspectos también hacia el patrón en caso de incapacidades y todo esto, que no puedan seguir pagando, que anteriormente preveía que el pago era directamente de la persona o del trabajador, y ahora se le suspendía la obligación al patrón anteriormente y era el trabajador quien tenía que reportar esas cuotas al Infonavit, y ahora ya es la condición solidaria de que ahora esas cuotas las tiene que pagar el patrón en caso, las retenciones en caso de que haya una incapacidad o algún tema mayor, ¿no? Pero bueno, licenciado, ¿qué nos puedes compartir en este tema de impactos ya hacia los patrones y la parte de empresas? Bueno, como bien lo dices,
cuando salió la reforma, creo que lo que inundó redes sociales y pues los comentarios y en varios podcasts o en algunas reuniones, pues era efectivamente pues la aplicación de este artículo 29 que pues generaba una cierta incertidumbre hacia los patrones y pues obviamente se especuló de una manera muy amplia sobre cuáles estas condiciones, porque pues se pensaba que aun y cuando un trabajador estuviera o no estuviera laborando, es decir, estuviera ausente, pues el patrón tenía que cubrir en esas ausencias pues el mismo monto del crédito, es decir, el pago del crédito lo tenía que hacer el patrón. Y de esto pues se habló muchísimo, incluso pues generó que se empezaron a presentar varios juicios de amparo en contra de esta reforma. Esta modificación ya de manera exclusiva, en cuanto al artículo 29, se hizo en el penúltimo párrafo. Solamente se agregó en la parte final de ese penúltimo párrafo esta leyenda: cuando se trata de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción tercera, no se suspenderán por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social. Y aquí pues obviamente, como lo señalé, vino aquí pues todo este movimiento de que entonces el patrón, cuando el trabajador ya no tenga se ausente, pues va a tener que pagar, si se puede descontar si pueden hacer un descuento con posterioridad. Es decir, ponían mucho de ejemplo, ¿no? Si el patrón gana a la semana 900 pesos y pues me falta la semana, ¿de dónde le voy a descontar? Porque pues no generó en esa semana el descuento. Y decían, bueno, pero se lo cobras después. Se especuló mucho en cuanto a esta situación. Antes de entrar un poquito más a esa cuestión, también tenemos que advertir que, si bien es cierto, expresamente en la ley del Infonavit se adicionó esta parte final, también hay otra modificación implícita dentro de la fracción tercera, que esta está relacionada pues con la propia Ley Federal del Trabajo, que está relacionado también pues con lo que se estableció en la Constitución de ahora un descuento por renta hasta el 30%. Esta modificación se realiza de manera directa en los artículos 97 y 110. Se tuvo que modificar esto porque pues si no la ley no empataba, la ley del Infonavit pues no iba a empatar con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que dentro de la Ley Federal del Trabajo existen normas que protegen al salario, es decir, hay parámetros por los cuales únicamente se le puede descontar a un trabajador, no por cualquier cosa, y dentro de ellos está protegido desde nivel constitucional y después en ley secundaria, como es la Ley Federal del Trabajo, pues en qué casos sí se pueden hacer estos descuentos. Entonces hubo una modificación al artículo 97 de manera inicial, donde en primer lugar se elimina el porcentaje que se iba a cubrir por gastos de gestión al Infonavit, que era el 1%, si mal no recuerdo, y también se adiciona la parte final ahora un descuento del 30% por salario de rentas. Recordemos que esto de las rentas es una modificación o una reforma novedosa, es decir, esto no existía antes, entonces tenía que ser o tenía que pues llevar el mismo vaivén de las reformas, pues obviamente una ley secundaria, porque bien sabemos los que estamos dentro de la materia laboral o la materia de seguridad social, pues obviamente que la ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit, pues parece que se forman una, porque pues muchas hacen referencia a las leyes en la aplicación de varias porciones normativas. Entonces este es uno de los cambios relevantes, es decir, que ahora se puede hacer el 30% de descuento del salario por rentas. Esto no se contemplaba, únicamente contemplaba el 20% por préstamos. Así es. Entonces esto es relevante porque, insisto, tal vez nos enfocamos en una situación y estamos pasando por alto una modificación que también hay a la ley que hay que atender, porque esto pues obviamente puede traer consecuencias a los patrones si no se observa. También una modificación importante pues fue en el artículo 110, porque obviamente tenemos que pasar este concepto de renta social, también pues obviamente al artículo 110, que señala pues por qué motivos no se pueden descontar o hacer descuentos a los trabajadores. Y pues obviamente aquí pues tenemos este concepto, es decir, se materializa. Ya con base en estos elementos, pues obviamente ya pasamos a esa parte controversial que establecía el artículo, o que establece el artículo 29. Digo establecía porque después se le quitó un poco la controversia. Parece que se atenuó esta controversia respecto de esta porción normativa, que obviamente parecía que obligaba al patrón a cobrar o a enterar, es decir, a
pagarle al Infonavit aunque el trabajador no estuviera presente. Y pues obviamente esto desató pues muchas condiciones y pues bueno, vamos a abundar más en ese tema porque yo creo que es de los más interesantes de esta reforma, que aunque creo que muchos de los que hemos tocado inicialmente pues son muy relevantes y muy trascendentes, sin embargo parece que pues bueno, el boom fue esta modificación. Sí, esa modificación fue la que generó un poquito más de polémica y contrastes ahí encontrados entre justo eso, porque decía, bueno, pues si no está generando, ¿cómo le retengo de donde le retengo? ¿No? Ya, bueno, se hablaba de negociaciones, todo lo que comentaba el licenciado Oscar. Maestra, ahí ustedes cómo lo viven desde este lado de Infonavit, ¿qué es lo que se puede platicar acerca de toda esta controversia que se ha dado y qué recomendaciones se le puede dar a la parte patronal para atender justo los compromisos que derivan de esta reforma? Sí, de hecho, bueno, en la exposición de motivos en relación a esta reforma, el objetivo principal es, como lo comentan, que los trabajadores pues logren recibir la amortización completa de su crédito en su estado de cuenta, ¿no? O sea, que reciban el pago completo de la amortización bimestral. Ese es el objetivo principal. Como bien comentas, antes de la reforma, pues se supone que el trabajador, cuando estaba en una incapacidad, tenía que hacer el pago directo a su crédito, porque el patrón no lo hacía, porque al momento de capturar en el SUA la incapacidad o los ausentismos, de acuerdo a la ley del IMSS, que te permite 7 días por mes, bueno, entonces prácticamente te inhibía el cálculo de la amortización y por lo tanto pagabas menos del crédito del trabajador. En ese momento, pues hacías un pago de una diferencia únicamente, porque los demás días se aclaraban por ausentismos o incapacidad, porque no se pagaba. Entonces recibía la mensualidad. Si, por ejemplo, tengo una mensualidad de 3,000 pesos, pues a lo mejor nada más recibías 2,000, porque 1,000 pesos ya por ausentismos o incapacidades, pues ya se descontaban, ¿no? Entonces ya no recibías la mensualidad completa. Eso realmente afecta al trabajador, puesto que al no recibir su mensualidad completa, les ocasionas un interés más alto, puesto que al final, al no recibir completa la mensualidad, pues ya se va, lo poco que recibe, pues se iba solamente a interés y ya no le pegabas al capital. Esta reforma prácticamente lo que busca es que se reciba el monto de la amortización lo más completa posible sin afectar al patrón. Nunca se afecta al empresario. Eso es una realidad, es importante comentarlos, porque bien la polémica cuando se publica la reforma, como no hubo aclaración al respecto, era muy tácita decir, pues vas a pagar completo, no vas a hacer ningún tipo de deducción. Por lo tanto, los patrones dijeron, ¿y cómo le hago si todo el bimestre está incapacitado, si no me alcanza, ¿no? Entonces, como la reforma no hizo precisiones, nada más decía que pues tenías que descontar, que ya no se descontaba nada y por lo tanto pagabas completo, pero no hacía precisiones. También pues se supone que entró en vigor a partir del día 24 de febrero, por lo tanto se supone que en el primer bimestre del 2025 pues ya teníamos que ocupar o pagar conforme a las reglas de la nueva reforma, lo cual pues no es así. Entonces nosotros en las pláticas que dimos al sector empresarial, estuvimos en muchos foros con el sector empresarial, con los colegios de contadores, les dimos esa certeza y les decíamos, no se preocupen, o sea, esto no va a aplicar ahorita, lo que les decimos es sigan pagando como lo vienen haciendo, no paguen todavía conforme a la reforma, pero bueno, no había nada oficial, porque todavía no se publicaba el decreto que se publicó y que el Consejo de Administración aprobó el 19 de marzo y que fue publicado el 15 de mayo apenas, entonces donde ya hubo más claridad al respecto de esa modificación. Ya sabemos ahora que pues entra en vigor hasta julio-agosto, o sea, es decir, al cuarto bimestre, que es julio-agosto y se paga en septiembre. Todavía no, hasta ahorita, hasta el tercer bimestre, que es mayo-junio, sigues pagando conforme a la ley anterior. Esto ya está publicado en nuestras páginas empresariales y también se han mandado comunicados a los empresarios a través de nuestros medios electrónicos con los que contamos para comunicarnos con ellos. Y pues eso es lo más importante, que ahorita, desde el tercer bimestre del 2025 hacia atrás, seguimos pagando conforme a la ley anterior. Y va a entrar en vigor a partir del cuarto bimestre, julio-agosto. Y también, bueno, únicamente el patrón está obligado a pagar pues hasta donde le alcance, ¿no? Realmente, si durante todo el bimestre un trabajador está incapacitado, como es el tema de la maternidad, que tiene incapacidad por 3 meses, pues va a haber un bimestre en el que todo el bimestre va a estar incapacitado. En ese sentido no va a pagar nada, pero no es obligación del patrón pagar. En ningún lado de la reforma dice que el patrón tiene que pagar por el trabajador. Eso no es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí se va a emitir una versión del SUA que va a estar publicado en agosto y ahí van a poder ellos
determinar el cálculo, hacer su autodeterminación. Si bien va a estar capturado el monto de la amortización en el SUA, y como no les va a permitir hacer ningún tipo de descuento, les va a calcular completo el bimestre, ellos van a poder hacer modificación. Dentro del mismo SUA va a haber una opción que va a decir retención insuficiente, lo vas a marcar, y entonces te va a permitir al patrón ahí capturar cuánto vas a pagar, que es hasta lo que puedas pagar, de acuerdo a lo que le pagues al trabajador en ese bimestre. Okay. Y ya entonces, si no hubo salario en todo el bimestre porque tiene una incapacidad por maternidad o las de enfermedad que se dan por todo el año prácticamente, bueno, pues vas a poner cantidad a pagar 0. Y el sistema va a hacer algunos ajustes de manera automática que se van a trabajar en el instituto para que el patrón no tenga que estar haciendo aclaraciones con nosotros, y se va a eliminar esa cuenta por cobrar que por ahí puede quedar derivado de esa autodeterminación que va a hacer el patrón en el SUA. Okay. ¿Sí? Eso es algo nuevo que nos sacamos. Porque yo estuve buscando. Es premicia. Para todo nuestro auditorio. De verdad, o sea, digo, me está sorprendiendo es premicia lo que no se ha publicado. Señalado, porque pues eso era también otro tema, es decir, el propio sistema, el SUA que en este momento se utiliza, no permite hacer esas modificaciones. Decían, ¿cómo lo vamos a hacer? Incluso ya por ahí varios que se dedican a estos de los sistemas decían que se podía, ya estaban hasta buscando una forma de alterarlo. No se va a alterar nada, no se va a modificar nada, todo se va a hacer igual. Sí, lo único es que te va a dar esa opción. Ya se abre esa opción y decían, no, es que entonces hay que modificarlo de esta manera, y incluso muchos pedían asesoría y decían, no modifique nada, porque pues obviamente estos ajustes los tendrá que ir haciendo el propio instituto a través de estos sistemas. Y pues bueno, ya ahorita que usted nos aclara todas esas situaciones, también yo no sabía cómo lo iban a hacer, porque pues sí vi varios cómo manejan el sistema, sí. Y decían, aquí no se puede, ¿no? O sea, hay gente que es experta en eso y decían, no lo podemos hacer, y hacían varios ejemplos. Pero ahorita pues bueno. Sí, va a ser muy fácil, realmente va a ser muy fácil. El cálculo es muy fácil, y lo que se busca es que simplificarle el proceso al patrón, al empleador, para que pueda cumplir correctamente con sus obligaciones. No buscar la manera de que no le ocasione problemas, incluso con nosotros, para el tema de su constancia de situación fiscal, que luego es algo que siempre nos preguntan, ¿no? Es que como no voy a pagar completo, me va a quedar el adeudo y luego a mí me urge mi constancia, ¿no? Entonces, ya se está trabajando precisamente en eso, para que se puedan hacer los ajustes de manera automática. Una vez que el pago se refleje, va a pasar como 10 días para que se puedan hacer esos ajustes, de tal manera que si ponemos el ejemplo de julio-agosto, que se paga en septiembre, entonces por ahí del 3 de octubre ya debería de estar ajustado el sistema con esta causal de que automáticamente se va a hacer, no va a tener que hacer nada el patrón. Si no se hace, bueno, entonces también ya se está trabajando para poder meterlo al portal como una causal, prácticamente con un nivel de servicio de 5 días. Okay. Para que después del 18 de octubre, que ya te cuenta el portal empresarial al momento de emitir la constancia, el último bimestre, que en este caso sería el cuarto bimestre, pues ya podríamos decir que ya va a salir positiva su aclaración. No va a necesitar que el patrón tenga ese problema para su constancia de no adeudo. Entonces ya se está trabajando en eso. El parche ya está en proceso, pero se va a publicar a fines de agosto. Sí, por ahí y eso es lo que va a hacer. O sea, no va a cambiar en nada. O sea, la amortización se va a capturar como se viene haciendo, si es por cuota fija, por factor o por porcentaje, eso no cambia. Ya lo único que te va a dar la opción es que cuando hagas tu autodeterminación va a haber un cuadrito donde va a decir amortización insuficiente, y le vas a poner sí, y te va a dar todos los trabajadores. El SUA va a hacer un match con todos aquellos trabajadores que tú capturaste, que tienes un crédito, y te va a sacar todas las amortizaciones tal cual lo autodeterminó. Y ya tú vas a poner cuánto es lo que vas a pagar de acuerdo a tu autodeterminación, ¿no? Que tú dices, bueno, no me alcanza porque se fue 45 días de incapacidad y nada más le pagué 15 días de sueldo, pues no le puedo pagar la amortización completa, no alcanza. Entonces, pues bueno, en vez de pagar al bimestre 6,000 pesos, voy a pagar solo 2,000 pesos, lo vas a capturar y ya el sistema te va a generar solo esos 2,000 pesos de amortización. Pues, definitivamente un punto bastante interesante. Sí, va a ser muy fácil y muy práctico para el empleador. Lo que se busca es precisamente agilizar el proceso para que no le cueste trabajo. Pero, se está aclarando en este momento. Sí. Yo que busqué información sobre cómo utilizarlo, me fue un poco difícil encontrarla. Pero ahorita pues me aclara totalmente cuál era este panorama, porque sí había muchas visiones en cómo poderlo hacer.
y pues ahorita pues ya queda muy claro. Yo también esperaba que a partir de la modificación, consulté cuando estaba ahí una actualización para finales de julio, decía creo que la página ahí del SUA. Dije, bueno, no, va a ser hasta agosto. Yo creo que viene aquí, ¿no? Y pues bueno, sí se tienen que adaptar todos los sistemas pues para hacer más, o para hacer operacional pues toda esta reforma, porque también pues no se puede quedar una buena intención y pues una poca operabilidad sobre eso, ¿no? Tiene que ser también algo que se llene, pero digo, ahorita ya me queda muy claro que pues obviamente ya tienen previsto todas estas situaciones y ya con esta explicación que acabo de dar creo que deja muy claro todo lo que los patrones especulaban. Sí, de todo lo que se dio a partir de esta especulación, pues bueno, creo que muy claro, y maestra, pues muchas gracias por compartir la premisa aquí con nuestro auditorio. Y también a mí me gustaría pues a preguntar y consultar también dentro de todas estas implicaciones y cambios que se han dado, ¿también se contempló o hay alguna modificación en el tema de pues todos aquellos trabajadores que ahora con esta nueva modalidad de arrendamiento y las cuotas de las que hablamos, se modifica o no se modifica así igual todo el tema de aquellos que no puedan pagar un crédito o justamente ya no pagar el arrendamiento? Me quedo desempleado, ya no puedo cubrir eso. ¿Cómo se prevé esa parte para el tema de arrendamiento social? ¿Hubo un cambio en el tema de créditos? ¿Hay alguna modificación, maestra? Pues en el tema de arrendamiento social todavía no tenemos reglas como tal de cómo vamos a operar, entonces de eso todavía no sabría decirles. En el tema de los créditos, pues también se modifica la ley del Infonavit en el sentido de que cuando un trabajador pierda su relación laboral, a partir de que pierde la relación laboral, puede solicitar 2 prórrogas. Eso no cambia, eso de por sí estaba. Son 2 prórrogas de 12 meses. O sea, puede pedir una de 12 meses, luego tener otra relación laboral y luego si vuelve a perder el empleo, tiene otra prórroga hasta de 12 meses y puede ocupar en la vida del crédito 2 prórrogas de 12 meses cada uno. Y a diferencia de la ley anterior, le causaba intereses moratorios y de todo tipo. Y ahora no, ahora el saldo se va a congelar. Entonces, a partir del mes de abril, si un trabajador perdió la relación laboral y solicita la prórroga de 1 año o de los meses que no tenga relación laboral, no le va a causar ningún tipo de interés. En el artículo 41 de la ley del Infonavit se modifica y ahora ya no causa intereses la prórroga. Entonces, es un apoyo para el trabajador cuando se queda sin relación laboral para que pueda mantener su crédito sano y prácticamente va a quedarse con el mismo saldo durante todo el año. No se le va a sumar ningún tipo de interés, ni los intereses nominales del crédito. Entonces eso es pues una buena noticia, claro, para los trabajadores, ¿no? Y en el instituto siempre buscamos apoyar al trabajador. Lo que el instituto quiere siempre es que el trabajador pues conserve su patrimonio y entonces tenemos muchos esquemas para regularizarlos y como han escuchado también los mensajes de nuestro director general en el sentido de que se están convirtiendo todos aquellos créditos que estaban en veces salario mínimo a pesos, se está buscando dar mejores condiciones a los créditos. En algunos se disminuyó monto, se disminuyó tasa o plazo de crédito, ¿no? Entonces tenemos más de 4 millones de créditos en esas condiciones, que 2 millones son en veces salario mínimo y que se van a pasar a pesos durante todo el año. Se están haciendo de manera paulatina. Y los otros 2 millones son créditos que si bien se dieron en pesos, se dieron con ciertas características que también implica pues un incremento cada año de mensualidad o del interés y así. Entonces eso se va a congelar, por eso le llamaban o los spots llaman de congelamiento de saldos y mensualidades, porque lo que se va a hacer es congelar el saldo, que ya no siga creciendo y si pagas y lo mantienes al corriente, pues vas a ver que va bajando y no ver que siempre sube y nunca terminas de pagar, ¿no? Impagable. Entonces ahora no, ahora ya todos los créditos se van a congelar y ya el trabajador va a poder incluso monitorear cuándo va a terminar de pagar su crédito, ¿no? En su estado de cuenta va a ir viendo que va. Si vas al corriente y vas pagando, tienes que ver una disminución en tu saldo. Y eso busca pues apoyar al trabajador en conservar su patrimonio. Lo que menos queremos es sacar quitarle su patrimonio al trabajador. Siempre buscamos esquemas. Ahorita están suspendidos las conversiones porque precisamente en julio va a salir el nuevo programa para ya convertir a los que nos faltaron, ¿no? O sea, por el momento, si un trabajador acude a la delegación y quiere hacer la conversión, no lo puede hacer. Lo tenemos suspendido. Ok. Pues muchas gracias, maestra. Esos son datos bastante interesantes que, bueno, al final del día sí ayudan mucho
o se busca ayudar mucho al trabajador. Y licenciado, ¿cómo podríamos ir cerrando esta recta ya final del programa en cuanto a qué consideraciones o recomendaciones podrías compartir a nuestro auditorio, pues justo en la materia laboral o legal operativa que tendrían que prever justamente las empresas o los patrones a todo esto que hemos hablado? Si hay alguna recomendación que lo tengan que comunicar, o parte de la responsabilidad solidaria es comunicarlo también a sus trabajadores mediante sus áreas de recursos humanos. ¿Qué nos puedes recomendar en todo este contexto de lo que hemos hablado? Bueno, no solamente de la reforma del Infonavit, creo que algo que debe contemplar siempre los patrones es llevar orden. Esto está relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, llevar de manera clara pues el censo de sus trabajadores, la documentación inicial de sus trabajadores, actualizar esta información, porque todos estos elementos pues constituyen la base de los elementos que puede tener un patrón, no solamente para dar cumplimiento a las obligaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, sino también para el Instituto Mexicano del Seguro Social o sus cumplimientos fiscales, o bien defenderse hasta en un juicio sobre la falta de pago de estas aportaciones de seguridad social o de un despido. Siempre tiene que el patrón tener en orden toda su documentación, tiene que en todo momento pues sí buscar en cierta medida la asesoría, pues obviamente de gente calificada, pues para que le pueda indicar cuáles son los elementos primordiales que tiene que verificar, porque en la experiencia lo que nosotros advertimos es que las problemáticas mayores de los patrones es que nunca cuentan con los elementos para poderse defender. Si van a cumplir con sus obligaciones ante el Infonavit, pues tener los documentos que garanticen que lo hicieron. El punto es que hay muchas patronales que no toman en cuenta esto y sus contrataciones, sus relaciones de trabajo, pues son al ahí se va, es decir, jamás toman en consideración que en algún momento puedan requerir estos elementos. Hay veces que ni siquiera saben dónde viven, el último domicilio de sus trabajadores. Con eso puedo evidenciar la falta de atención a veces que puedan tener. Este orden y el cumplir con todos estos elementos, hay incluso dentro de la ley documentos que tiene obligación el patrón de conservar durante y posterior a la existencia de la relación de trabajo. El tener todos estos documentos o contar con todos estos elementos, pues le van a dar la tranquilidad al patrón, pues obviamente al enfrentarse a alguna problemática, pues obviamente tener garantías o pruebas pues para poder ofrecer dentro del juicio. Además también pues tienen que establecerse de manera clara las estrategias de la función que se tiene con el personal. Obviamente de qué responsabilidades tienen como jefes directos sobre los trabajadores, sobre los propios trabajadores, o sea, de trabajador a trabajador, ya sea de jefe a trabajador, y obviamente pues establecer las bases correctas de estas garantías. Obviamente esto relacionado con asesoramiento pues a los recursos humanos, a toda esta base que pues obviamente genera las contrataciones, las cédulas, la integración de los propios expedientes personales de los trabajadores, el control de las faltas de asistencias. Si nosotros nos damos cuenta, pues todos estos aspectos están relacionados, pues lo que tocábamos en un inicio, el ausentismo. Realmente el patrón sabe quién está ausente de la fuente de trabajo, realmente sabe qué opciones tiene en el caso de que sea un ausentismo mayor a 4 días. Es decir, sí se necesita una asesoría para la constitución propiamente de la fuente de trabajo y también pues para su funcionamiento. Sin embargo, pues bueno, esto no quiero decir que es a partir de la reforma del Infonavit, sino debe ser algo que debe ser constante. Es decir, los patrones se tienen que ocupar de tener en regla todos estos elementos pues para poder llevar a cabo en buena forma sus relaciones de trabajo y pues que den cumplimientos y que después no los estén requiriendo el instituto, bueno, los institutos en este caso, porque pues ambos guardan una misma visión sobre pues, los derechos de los trabajadores y pues como órganos fiscalizadores pues en cualquier momento también pueden realizar el cobro de estos créditos que fueron omitidos. Por eso es importante llevar ese orden. Perfecto, pues la recomendación, cumplimiento orden y cumplimiento en general. Así es. Maestra, ¿algún último comentario o recomendación que nos quiera compartir para todo nuestro auditorio para ir cerrando este episodio que la verdad por tiempo se fue rápido y quedan muchas cositas, pero bueno, nos gustaría ir cerrando con algún comentario final? Claro que sí. Bueno, para los trabajadores, principalmente que se acerquen al instituto, porque hemos detectado que luego hay muchas personas que pues quieren, son personas
coyotes que quieren, pues en cierta manera, extorsionarlos. Hay mucha información en redes de que puedes sacar su cuenta de la vivienda. Eso no es cierto. No puedes sacar tu cuenta de vivienda si no ejerces un crédito y entonces te llevas lo que tienes ahorrado para ampliar tu capacidad de compra. Y muchas veces tenemos muchas denuncias o quejas de los trabajadores porque ya que los defraudaron, pues ya acuden con nosotros, pero pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque realmente ellos ya firmaron un crédito, no les dieron nada, se llevaron su subcuenta y los dejaron con la deuda. Entonces, la verdad es que les pedimos a los trabajadores que nos escuchen que pues no, antes que cualquier otra situación, siempre acudan con nosotros y nos pregunten, ¿no? Porque eso no es posible, no puedes retirar su subcuenta de vivienda si no es a través de un crédito, ¿no? Y hasta que te pensiones. Ya dependiendo del régimen de pensión, si es del régimen 73, te los devolvemos en una sola exhibición. Si es del régimen 97, pues se va a integrar a tu pensión. Y ahí, pues lo que puedes hacer es ejercer tu crédito antes de pensionarte, pues para que puedas tener a lo mejor alguna propiedad o un bien y ya puedas tener, ejerzas tu crédito antes de que termines tu vida laboral. Y a los patrones, a los empleadores que se acerquen con nosotros en el área de recaudación fiscal, siempre buscamos darles un servicio de excelencia a todos los empleadores que se acercan a atención en el área de recaudación fiscal, que lo puedan hacer de manera presencial o también lo pueden hacer a través de videollamadas, a través de una cita que ellos solicitan en el portal empresarial, que ya conocen muy bien cómo hacerlo y que este proceso de modificación al artículo 29 realmente no trae gran complejidad, es muy sencillo y que cualquier duda estamos para servirles ahí en el área de recaudación fiscal. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Oscar. Muchísimas gracias. A nombre de Tergum les quiero agradecer el espacio y a nombre de toda nuestra audiencia de Tergum, el podcast, pues muchísimas gracias por compartirnos todos estos datos, primicias, una guía correcta de toda la normatividad que hay que, pues de alguna manera u otra, cumplir para beneficio de todos, ¿no? Aquí nadie sale perdiendo, creo que ya lo vimos, hay puntos muy interesantes donde todos salen beneficiados de todo este tema de la reforma. Entonces, les quiero agradecer, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, por su espacio. un placer. Gracias. Haber estado de compartir con la maestra, muy interesante, agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta hora de contenido, esperamos que haya sido de tu agrado y ya lo sabes, si tienes alguna duda, algún comentario, nos puedes contactar directamente en tergum.com.mx, a través de nosotros te podemos asesorar o bien canalizar con algún especialista en materia de lo que sea tu duda o tus comentarios. Te quiero recordar que estamos en YouTube y Spotify para que nos puedas seguir y compartir si esta información fue interesante para ti, sabes de alguien que le pueda servir, por favor, compártenos y te vamos a agradecer. Muchísimas gracias, mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto poderte haber acompañado. Hasta la próxima.